Amén. Ay, Padre, no se apagará ese fuego. Menos mal que Dios es misericordioso, ¿eh o no? Y nos va ahí echando leña y gas para que no se apague. Qué bueno es Dios. Me gustaría compartir. Bueno, antes voy a orar. Señor, quiero poner en tus manos este tiempo, oh Dios, Señor. Padre, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor. Seas tú ministrándonos, Señor, y sea tu Espíritu Santo, Señor. Padre, no dejando que ese fuego no se apague, Señor, en nuestras vidas. Encendiéndolo, Dios Señor, Padre Santo, para purificar, para avivar, oh Dios Señor, para limpiar, oh Dios Señor, y para todo propósito que tú tengas con nuestras vidas, oh Dios, para quemar toda obra de maldad, Señor. Padre, enciende ese fuego, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Me gustaría compartir un pensamiento, una palabra que he estado meditando, que he estado viviendo. Y bueno, trata sobre algo pequeño, sobre la pequeñez, sobre la insignificancia, la indignidad, la imperfección, la inutilidad. Bueno, iba a decir el título ahora, pero ya lo han puesto ahí. Un tesoro en vasos de barro. Esto que acabo de escribir se refería claramente al barro, ¿vale? Y vamos directos. La Biblia pone que somos vasos de barro, hermano. Si no te gusta, es la palabra del Señor. Escrito está. Y vamos a empezar por el principio. Ya en Génesis 2:7, Dios, después de crear este hermoso universo para nosotros, el sexto día, cogió un poquito de barro del suelo, de tierra, y le sopló en la nariz aliento de vida. ¿Vale? Cogió, lo pone aquí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué bueno eres, Dios. Convertiste un poquito de barro, de tierra, de polvo, en algo maravilloso. Le diste vida. Pero, Señor, ¿no había otros materiales? ¿Podría haber hecho el Señor con diamantes? ¿Piedras preciosas? ¿O no? Brilli, brilli. A algunos les gustaría más brilli, brilli. Algo que destacase un poco, ¿no creéis? Pero bueno, pensándolo mejor, Dios es Dios. Y Él sabe lo que hace y por qué lo hace. ¿Vale? Y ya hubo uno, ¿eh? Ya hubo uno que fue creado así, con piedras preciosas, con vestidos hermosos. ¿Y qué le pasó a aquel? Se cayó de lo alto. Se enorgulleció y quiso ser como Dios. En cambio, Dios a nosotros nos creó del barro. ¿Por qué será? Nos dio vida y digamos que éramos una masa virgen. ¿Vale? En aquel momento, una masa virgen. Estamos hechos de la tierra. No sé si lo sabéis, pero científicamente todos los componentes del cuerpo se encuentran en la tierra. Y en aquel momento éramos una buena tierra también. Si aplicamos este simbolismo, podríamos dar fruto, podríamos ser un barro que podía ser bien moldeado. El ser humano fue creado para gobernar, para multiplicarse y fructificar sobre una vasta y hermosa creación. Hasta que entró el pecado. Cuando entró el pecado, esta enfermedad horrible, este cáncer,
se corrompió. No solo nosotros nos corrompimos, no solo este barro se corrompió, sino también la tierra. La tierra fue corrompida y desde ese momento empezó a crecer espinos, cardos, espinos, y bueno, hoy conocemos cómo es el mundo. Y bueno, nada bueno salió de ahí. Y no solo la tierra se contaminó con cardos y espinos, sino también nosotros nos contaminamos con el pecado. Y eso produjo un fruto en nosotros, que lo podemos leer en Gálatas 5, 17 al 21. Dice, bueno, yo lo voy leyendo aquí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hasta ahí. Esto es lo que trajo el pecado en nosotros. Traer fruto de esto, que se llaman obras de la carne. Podríamos decir que quedamos inservibles, porque estábamos destinados hacia un propósito y ese propósito fue corrompido por el pecado. Podríamos ya no servir para nada y Dios podía habernos desechado, pero Dios no lo hizo, no nos desechó. ¿Cuántos de aquí se consideran que son pecadores? ¿Cuántos de aquí lucháis con estas cosas que hemos leído? ¿Cuántos somos conscientes de nuestra debilidad? De nuestra incapacidad para alcanzar lo bueno. Vale, a lo mejor no, el mensaje no era este. Quizá algunos lo tengas claro, pero otros no. Así que vamos a ver otros ejemplos. A ver si nos cae la moneda. ¿Vale? Veamos ejemplos de hijos de Dios. Hijos de Dios que padecían de esta enfermedad. Que eran también barro, como nosotros, corrompido. Podemos ir a la vida de Abraham. Abraham es el gran padre de la fe. A veces ponemos a los santos del Antiguo Testamento o de la Biblia, los ponemos en un estatus súper alto. Pensamos que pasaban 20 horas orando, llenísimos de gracia, una santa ternura. Solo le falta, como hacen los católicos, hacerle una estatuita de porcelana, inmaculada. Pero esa no es la realidad. La realidad es que eran personas como tú y como yo. Abraham mintió en 2 ocasiones para salvaguardar su vida. Entregó a su mujer, ¿vale?, en manos del faraón, bueno, no sé qué nombre tenía en aquel momento, para él librarse. También Dios le dio una promesa de que iba a tener un hijo, y digamos que no fue del todo paciente, porque se adelantó a la promesa de Dios y tuvo un hijo con su sierva. Podemos ir a la historia de Moisés también, el hombre más manso de la tierra. Dios no había hablado con nadie más desde Adán como habló con Moisés. Habló cara a cara con Moisés, le reveló su nombre. Moisés fue usado grandemente con muchos milagros, pero Moisés era como tú y como yo también, de carne y hueso. Y una vez, cuando el pueblo de Israel estaba quejándose porque no comían carne en el desierto, Moisés ya estaba un poquito harto del pueblo y le recrimina a Dios.
Eso lo podemos leer en Números 11, 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? Como lleva la cría al que mama a la tierra del cual juraste a sus padres. Oye, era pregunta, perdón. Bueno, Dios le había pedido a Moisés que confiara, que tuviera fe. Pero Moisés aquí, como que la paciencia se le agotó, el hombre más manso de la tierra. Y le recriminó a Dios. Si yo fuera Dios, mandaría un rayo y... Mosquito, ¿quién eres tú para recriminarme a mí? Pero no soy Dios, por algo sea. Bueno, es broma, no me hagáis caso. Moisés también perdió la paciencia y llegó a quebrar las primeras tablas de los mandamientos hechas con el dedo de Dios. Moisés perdió la paciencia y las quebró. También cuando Dios le dijo que acariciara la piedra, él la golpeó. Era un hombre como tú y como yo, también de barro, de carne y hueso. David, tremendo personaje, el que venció a Goliat. Wow. David lo describe la Biblia como un hombre valiente, vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. No me extraña que con ese currículum Saúl tuviera celos de David. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabéis qué pasó con David? David cometió adulterio con Betsabé, provocó un asesinato de su marido, y ahí podemos ver una vida de luces y sombras, victorias y fracasos. Y sabéis que la Biblia no esconde nada de esto. Es más, están todos los detalles ahí, para que nosotros podamos sentirnos identificados también. Eso es la humanidad, es nuestra debilidad. Y vamos con este último ejemplo, el ejemplo de Elías. Creo que no ha habido otro profeta como Elías. Elías, que hizo caer fuego del cielo, que oró para que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió. Y luego oró para que lloviera y llovió. Era alguien que pisaba aquí y se resucitaban los muertos. O sea, grandemente usado por Dios y que hizo muchos milagros. Pero Elías, en un momento de su vida, vamos a leerlo, en Primera de Reyes 19, 1 al 4. Mientras lo buscan, ¿sabéis que Elías ni siquiera murió? No que conoció la muerte, Dios se lo llevó a Elías. Era un tremendo hombre de Dios. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estamos hablando de un hombre que oró y cayó fuego del cielo sobre los enemigos. Y cuando una mujer le amenaza, sale huyendo y corriendo por patas al desierto.
y quiere morirse. Él hizo como Mateo con Jesús. Mateo, cuando vio a Jesús, dejó todo y le siguió. Pero él hizo lo contrario. Dejó todo y se fue corriendo. Por el temor. ¿Qué pasó después? En el versículo 9, vamos a leer del 9 al 13. Primera de Reyes 19, 9 al 13. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: sal fuera y ponte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Aquí podemos ver la humanidad de Elías. Y yo quiero haceros una pregunta. ¿Os habéis sentido alguna vez así? ¿Habéis pasado por alguna de estas circunstancias que hemos visto en estos hombres de Dios? Yo sí. Y me llamó mucho la atención de lo de Elías. Elías, siendo un hombre de Dios, que había visto la mano de Dios, el poder de Dios. Había visto los cielos abiertos, el ejército de los cielos, con él. En una circunstancia se nubló, le entró el temor y se apoderó de él. Se apoderó de él las circunstancias. ¿Os ha pasado alguna vez esto? Que se apodere de vosotros un problema, una circunstancia. Nosotros en nuestra casa llevamos un historial guapo estos últimos par de meses. Y es un caos. Cuando te dominan las emociones, tú ya no sabes dónde estás. Tú no sabes para dónde tirar. Las emociones te superan. Eso le llaman ansiedad, estrés. Puede ser casi como eso. A veces no puedes dormir, tu cabeza está ahí. Y Elías estaba así. No era capaz de parar y ver y escuchar a Dios y calmar. ¿Y Dios qué hizo? Me parecía extraño. Se le presenta como un viento grande y poderoso que rompe los montes, que quebra las peñas. Pero Dios no está ahí. Como un terremoto y como fuego. Y no está ahí. Dios no estaba ahí. ¿Y sabes qué? A veces pasa eso también. Que queremos buscar a Dios en las emociones, las sensaciones, lo extravagante. Y porque nosotros también estamos saturados por todas las cosas y esperamos que Dios nos responda de esa manera. Y Dios no nos va a responder de esa manera, sino a través de un silbido apacible, trayendo paz y calma en medio de la circunstancia, hasta que tú no te rindas y pares. Y yo me preguntaba, ¿Dios no estaba ahí? Dios no estaba ahí. Y a mí me da la sensación, por lo que yo entiendo, para mí, de lo que estoy leyendo, que en ese momento de saturación en la vida de Elías, de que las circunstancias se lo estaban comiendo, Dios quería que parara. Y quería manifestarse a él y tener relación con él por eso de esa calma, de paz, de tranquilidad. Y eso es lo más difícil de buscar. Cuando estamos dominados
por la circunstancia. Cuando nos ha podido el pánico, el temor y se han apoderado de nosotros, lo último que tú vas a querer es parar y calmarte. Si me tiene que hablar, que me hable ahora. Que venga y tú buscas eso, una experiencia, un viento que te rompa las peñas y que Dios se manifieste y haga una entrada triunfal. Somos vasos de barro. Es nuestra humanidad. Perdemos y ganamos batallas. Somos falibles. Y cuando vamos en nuestras fuerzas, somos una tierra estéril. Pero ¿sabes qué? En esos momentos es cuando brilla con más fuerza la santidad. Y cuando se expresa, ¿vale? Con su auténtica belleza, la gracia de Dios. Cuando nosotros no podemos, cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestra condición. Vamos a leer en 2 Corintios 4, 5, 7. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Abiertamente es fácil reconocer nuestra debilidad. Yo os pregunto, ¿quién es pecador? Pues yo soy pecador. Claro, tú ves todas las manos levantadas y es muy fácil levantar la mano. Pero reconocer un problema y una circunstancia que tú estás viviendo, eso no es tan fácil. Tener que abrir tu corazón y exponerte, eso no es tan fácil. Cuando tú ves en los demás, pues levanta la mano. Pero cuando se trata de algo tuyo, algo personal, cuando es algo que estás enfrentando, pues Dios... ¿Me lo has quitado? 2 Corintios 4, 5 al 7. Vale, que yo lo tenía en Nueva Traducción Viviente, pero lo leemos así. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sigue? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Quién guardaría un tesoro en un vaso de barro? Qué contradicción, ¿no? Parece algo, no tiene nada que ver. Un tesoro en un vaso de barro. Tú un tesoro lo vas a guardar en una caja fuerte, en algo que de alguna manera sea digno de ese tesoro. Si es un gran tesoro, tú guardarás en un cofre digno, no cualquier cosa, en cualquier lugar lo guardarías. Pero Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro, en nosotros. Los vasos de barro son de naturaleza inferior, algo innoble, desechable, frágil y fácil de romper. Dios escogió poner el ministerio del nuevo pacto, llevar ese preciado tesoro a través de vasos de barro. El mensaje de salvación a través de vasos de barro. No sé tú, pero a mí a veces me pesa demasiado ser de barro. Mis fracasos, el no crecer, el no avanzar. Porque equivocadamente me miro a mí y me veo y digo, es que no puedo, es que soy de barro. Es que lo intento y otra vez en lo mismo. Había un hombre que ya estaba moribundo, un pastor que sirvió muchos años a Dios y estaba a punto ya de enfrentar la muerte. Y como sabía que se acercaba, él no sabía que iba a estar preparado. Entonces le escribió una carta a un pastor amigo suyo, contándole los temores que tenía que le vinieron a la muerte. Y el pastor amigo suyo le contestó y le dijo, mira, esto es como cuando vas a cruzar un puente, ¿vale? Debajo hay un precipicio. Tú tienes que mirar el puente, no tienes que mirarte a ti. A lo mejor te miras a ti, te tiemblan las rodillas
dices que no vas a poder, soy incapaz, no puedo. Pero Él le dijo, mira al puente, mira al puente, pon tu mirada en el puente. ¿Sabéis quién es el puente? Jesús. Jesús es el puente. Y a veces nos pasa, cuando nos miramos a nosotros mismos, vemos de qué estamos hechos, vemos nuestros fallos, lo falibles que somos, y eso nos hunde, nos ata. ¿Y sabéis quién viene detrás? Uno a señalar. Otra vez igual, mira que no puedes, eres un fracasado, no puedes dejar esto, no puedes dejar lo otro. ¿Y sabes qué? Hay una realidad. Somos de barro, eso es real. Somos débiles, somos incapaces, eso es real. Pero hay una realidad aún mayor, ¿vale? Y es que Dios no nos desechó. Dios no nos desechó. Y quiere hacer de nosotros unos vasos útiles, de honra. Y puso un tesoro en nosotros. Amén. Dios es así. Él usa la imperfección. Dice la Biblia que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. Dios es así. David era el más pequeñito y lo escogió Dios. Y Dios te ha escogido a ti. Aunque tú, como todos, tengas tus fallos, no puedas, tus problemas, tus ataduras, Dios te ha escogido a ti. ¿Y sabes qué? A Él no le ha sorprendido. Dios lo ha hecho sabiendo. A veces parece que nos sorprendemos a Dios. Cuando fallamos parece que le sorprendemos. Otra vez esto mismo, otra vez y mi matrimonio no funciona, otra vez y esto no funciona. Y tú te cargas a ti mismo, te pones peso encima porque no lo has conseguido, porque no lo estás consiguiendo, porque no estás avanzando. ¿Y tú crees que a Dios le estás sorprendiendo? A Dios no le estás sorprendiendo. Dios ya lo sabe. Pero a pesar de eso, Él te escogió. Y Él nos llama, nos hace un llamado, como decía mi mujer antes, a levantarnos y creer. Como David, Moisés, Abraham, Elías y grandes hombres de Dios llegaron a la meta. ¿Cómo terminaron la carrera? Confiando en Dios, no mirándose a ellos, confiando en el Señor, poniendo su mirada en Él, no en nosotros. Dios quiere que tomemos la victoria de Cristo y la apliquemos sobre nosotros, en nuestro problema, que la hagamos nuestra, sobre cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, que lo podamos poner en práctica. ¿Sabéis? El barro, para poder trabajarlo, tiene que ser humedecido continuamente. Igual que la tierra, si no llueve se pone dura, árida y no da fruto. Asimismo nosotros necesitamos del agua. ¿Y sabéis cuál es ese agua de vida? En la palabra hay dos cosas que le llaman el agua de vida. Una es el Espíritu Santo y otra es la palabra. Si nosotros no nos hidratamos con la palabra, con el Espíritu Santo, como nos hablaron el domingo, nosotros no podemos dar frutos. No vamos a ser fácilmente moldeables. Dios es el alfarero y nosotros somos esos vasos de barro que Dios va a hacer y moldear a su gusto. Pero un barro duro se va a resquebrajar y otra vez no se va a poder trabajar bien. Y a veces nuestro fallo está ahí. Sí, estamos luchando con peleas internas de nuestro carácter. Dios está intentando moldearnos, pero estamos secos. ¿Cómo Dios va a trabajar ese barro seco? Es cierto, yo no soy digno, pero Él me ha hecho digno. No soy capaz, pero Él me hace capaz. Yo no puedo en mis fuerzas, pero su poder se perfecciona en mi debilidad. Está escrito. Amén.
Si aún te cuesta mostrar tus debilidades, si tienes complejo por ser barro, mirar, ahora os explicaré por qué estoy hablando de todo esto, y no quieres mostrarte vulnerable, yo quiero animarte, yo me siento igual. Desde pequeñito, yo puse una coraza en mi vida. No voy a mostrar debilidad, voy a ser fuerte. Me puse una máscara y aparentar siempre feliz, siempre sonriente, todo guay, todo chachi. Cuesta dejar eso que te ha dado seguridad tantos años. Cuesta mucho cambiar y no depender de eso. Pero ¿sabes? Dios ha dispuesto los medios. No hay mejores manos que las suyas. Si Él es el alfarero, yo quiero ser barro. Si Él es el que va a tratar conmigo, yo quiero estar en sus manos. ¿Sabéis qué le pasó a David cuando pecó? Dios le dio a escoger. ¿Qué quería? Si caer en las manos de Dios o que los enemigos atacaran. Y David escogió en las manos de Dios. Porque sabe que no hay mejores manos que las suyas, que Él es misericordioso, que Él es amoroso, que Él es bueno. Yo quiero ser ese barro en sus manos. Pero necesitamos reconocer nuestra debilidad. Dios ha puesto en este lugar unos pastores tremendamente amorosos. Son barro igual que nosotros, pero son barro que Dios ha trabajado y sigue trabajando. Pero Dios los está usando grandemente. Y yo quiero compartir algo personal. A mí siempre me ha costado mucho esto, hablar, abrirme de cómo me siento, de si algo me está afectando. Pero puedo ver cómo Dios dispone las cosas en este lugar para que yo pueda abrir mi corazón. ¿A qué me refiero? Un niño, cuando empieza a caminar, ¿tú qué haces? Empiezas a proteger las esquinas, las acolchas, los enchufes, proteges todo, porque sabes que es un niño, que se va a hacer daño y que es débil, que es incapaz. Tú tienes, y yo tengo ese niño dentro, pero a veces quizá el ambiente no te sientes seguro. Pero ¿sabes qué? Dios está acolchando, Dios ha acolchado todo. Dios ha acolchado este lugar. Dios ha puesto personas para que tú puedas ser libre. Para que Dios pueda sanarte. Sobre todo, tú eres sanado cuando das ese paso. Cuando rompes con esa cadena. Cuando sacas y expones a la luz que eres barro y reconoces tu debilidad. Hay mucho peso, mucha ansiedad. Hay mucha carga con esto, con las luchas, con los problemas. ¿Y sabéis qué? Dios nos demanda un paso más. De creer. Y de tener fe y confiar que aunque seamos barro, Él le da vida al barro. ¿Que Dios no puede hacer milagros? ¿Que Dios no puede hacer que una tierra seca dé fruto? Dios puede hacerlo. Él dio vida a los huesos secos, los dio vida. Y Él puede hacerlo. Es tiempo de creer y de confiar. Y dejar de confiar en nuestras fuerzas. Y dejar la lamentación. Mira, yo no sé lo que te ata. Puede ser lamentaciones, fracasos, que has tenido muchos fracasos. Yo también lo he tenido. Puede ser vergüenza que te ate. Vergüenza por cosas que has vivido y has pasado. Y tú no quieres salir de ahí. Puede ser circunstancias, puede ser algo familiar, puede ser muchas cosas. Pero Dios quiere meter la mano ahí.
Dios quiere quitar y moldear ese barro y quitar las imperfecciones para que el tesoro pueda brillar. ¿Y sabéis qué? Hagamos lo que hagamos, muy buenos que seamos, la gloria siempre es de Dios. David, Abraham, todos ellos están donde están por la gracia de Dios. Y nosotros vamos a llegar donde llegaremos por la gracia de Dios. No es en nuestras fuerzas. Es tiempo de que nos rindamos ante Dios. Dios quiere una iglesia débil. Dios quiere un pueblo débil. ¿Y sabéis qué? Débil significa que tú necesitas ese agua de vida y que vas a buscarla. Cuando tú eres fuerte en ti mismo, no buscas el agua. Te apañas por ti mismo. De otra manera, Dios va a permitir circunstancias y situaciones para moldear esos vasos de barro también, para resquebrajarlos y podamos ver que estamos secos y que necesitamos de Él. Y eso es lo que está pasando en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar. Dios ha ido permitiendo circunstancias una tras otra que tú dices, ¿puede venir algo más? ¿Puede pasar otra cosa más? Pero ¿sabes qué? No soy el único. Yo he estado viendo a varios hermanos de la iglesia, a otras familias, y agüita. Pero no tenemos que lamentarnos. No tenemos que estar, pobre de mí, la circunstancia que estoy pasando. ¿Sabéis qué? Eso es horrible. Y os pongo un ejemplo. Si tú te quejas de tu estándar, de tu estilo de vida, de cómo estás tú, cuando hay gente que a lo mejor que ha nacido sin manos y sin piernas, que lo está pasando mucho peor, y nosotros nos quejamos por minucias. Hay un hombre que es un evangelista que nació sin manos y sin piernas. Y él va trayendo ánimo a la gente. Y da vergüenza cuando tú te ves y ves tu queja y ves tu amargura y ese hombre alaba y glorifica a Dios. Y ha seguido para adelante. Y eso no tiene que ser nuestra motivación. Nuestra motivación es que somos hijos de Dios. Es que Él nos ha escogido. Es que tenemos toda la herencia. Es que tenemos la perla de gran precio. Es que tenemos a Dios. Tenemos a Dios. ¿Qué estamos buscando? ¿Reconocimiento humano? ¿Tener una mejor posición? ¿Por qué nos afanamos? Tenemos a Dios, deberíamos ser agradecidos y débiles y pequeños, dando gracias a Dios por todo esto. Para terminar, me gustaría leer 2 Corintios 4:8. Este versículo nos enseñó Benja hace mucho tiempo. Bueno, perdón, el pastor Benja. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Llevando la muerte. ¿Puedes ponerlo otra vez, por favor? El 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, las matemáticas de Dios nos explotan la cabeza. Él trae vida por medio de la muerte. Él trae vida por medio de la renuncia. Dios edifica por medio de derribar. Tus fracasos, Dios los puede transformar en victorias. Lo que Dios hace es contrario al pensamiento humano. Y Él quiere glorificarse en nuestras vidas
poderosamente en este tiempo, reconociendo nuestra debilidad. Y se van a ver, os lo digo ya, se van a ver milagros, transformaciones, y ya se están viendo. Yo los estoy viendo los domingos, no vosotros. Alucinantes. Oraciones contestadas de Dios, alucinantes. Dios está obrando grandemente. Rindámonos a Dios. Vamos a ser una iglesia que se rinda a Dios. Una iglesia que reconoce que es barro, que le necesitamos, que sin Él no podemos ir ni a la esquina. Que no seamos más fuertes en nuestras propias fuerzas. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Y a los que estáis en las redes, no me he ido aún, me gustaría despedirme de vosotros y deciros que podamos reconocer nuestra condición y podamos darle el lugar a Dios. Porque eso es una realidad que no podemos cambiar. Y tarde o temprano vamos a estar frente a Él. Y vamos a estar postrados ante Él. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará. Yo te animo a que hoy, en este tiempo, puedas rendirte a Dios. Puedas darle el lugar que le pertenece a Dios. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y el domingo estaremos aquí, como siempre, a las 11.